Hay historias que parecen imposibles, historias que si no hubieran documentos oficiales probablemente pensaríamos que son ficción. Y luego está la historia de Jeffrey Epstein, un hombre que pasó de crecer en un barrio común a estar en cenas con multimillonarios. Un hombre que no terminó la universidad, pero terminó rodeado de las personas más influyentes del planeta, y cuya caída revelaría uno de los escándalos más impactantes de la última década. Pero antes de las investigaciones, antes de los titulares, antes de que todo el mundo supiera su nombre, existe una pregunta que sigue intrigando a muchas personas. ¿Quién era realmente Jeffrey Epstein? Todo comienza en un lugar donde nadie hubiera imaginado que nacería una persona tan controversial. Brooklyn, Nueva York, 1953. Jeffrey Edward Epstein nació el 20 de enero en una familia de clase trabajadora. Su papá trabajaba para el departamento de parques de la ciudad. Su mamá era asistente escolar. Eran ricos, no pertenecían a una familia poderosa, no tenían conexiones con Wall Street, no eran parte de la élite neoyorquina. Eran una familia normal. Y al menos en apariencia, Jeffrey era un niño común. Algunas personas que lo conocieron lo describían como un niño inteligente, reservado, observador, especialmente bueno para las matemáticas. No era el típico joven destinado a llamar la atención. No era una figura pública, era simplemente otro estudiante. Durante su juventud asistió a la universidad. Primero el Cooper Junior, después la Universidad de Nueva York. Sin embargo, nunca terminó ninguna carrera. Y normalmente eso no sería extraño, mucha gente no termina de estudiar. Sin embargo, este es un dato que en esta historia sí es importante, porque Jeffrey pocos años después pudo conseguir un trabajo como profesor en una de las escuelas más prestigiosas de Nueva York, la Dalton School. Pero aquí vale la pena detenernos un momento. Esta escuela no era una escuela común, era la escuela más frecuentada por los hijos de las familias más poderosas de Nueva York, un lugar donde las conexiones podrían cambiar tu vida, y aún así un joven sin un título logró entrar ahí. ¿Cómo? Esa es una de las preguntas más frecuentes cuando nos ponemos a estudiar el caso de Jeffrey, y es también una de las primeras señales de algo que vamos a ver que se repetiría una y otra vez. Jeffrey parecía tener una habilidad extraordinaria para abrir puertas que normalmente no se podrían abrir. Mientras enseñaba matemáticas y física, estaba entrando en un mundo totalmente diferente al que conocía. Un mundo de riqueza, negocios y prestigio. Un mundo donde las reglas parecían funcionar de otra manera. Y allí fue donde ocurrió algo decisivo. Según diversas investigaciones, personas relacionadas con el sector financiero empezaron a interesarse en él. No por sus títulos, no por una carrera académicamente brillante, sino por su capacidad de relacionarse, por la impresión que generaba, por la confianza que parecía transmitir. Y esa capacidad cambiaría su vida para siempre, porque poco tiempo después dejó las aulas e hizo algo que parecía imposible: entró a Wall Street. Si alguna vez has visto películas sobre el entorno financiero, sabrás que Wall Street es un entorno brutalmente competitivo. Miles de personas intentan entrar, miles de personas fracasan, pero Epstein lo logró. Consiguió trabajo en Bear Stearns, una de las firmas financieras más importantes de la época. Y vuelve a surgir nuestra pregunta: ¿cómo? ¿Cómo un joven sin credenciales académicas destacables logró entrar tan rápido a un entorno tan exigente? La respuesta suele estar menos relacionada con números y más relacionada con las personas. Quienes lo conocieron durante esos años suelen mencionar algo en común. Era carismático, sabía escuchar, sabía adaptarse, sabía hacer sentir importante a las personas que lo rodeaban y sobre todo sabía comprender algo fundamental de la raza humana. Entendía el poder, entendía la influencia y entendía cómo acercarse a los que la poseían. Su ascenso dentro de Bear Stearns fue rápido, sorprendentemente rápido, pero lo extraño sucedió después, porque eventualmente dejó la firma. Y aquí es donde empieza el rompecabezas. A partir de ese momento existen vacíos difíciles de explicar.
Preguntas sin resolverse, pero algo tenemos claro, empezó a enriquecerse. Y no poco, muchísimo. Propiedades lujosas, viajes exclusivos, contactos privilegiados, una vida para multimillonarios. Pero cuando las investigaciones intentaron conocer de dónde venía tanto dinero, encontraron algo desconcertante. No había una gran empresa conocida, no había tal producto revolucionario, no había una corporación multimillonaria a su nombre, y aún así parecía tener recursos ilimitados. Era como si hubiera aparecido una grande fortuna sin dejar huellas. Y eso hizo que muchas personas empezaran a hacerse preguntas. ¿Quiénes eran realmente sus clientes? ¿De dónde provenía el dinero? ¿A qué se dedicaba exactamente? Y las respuestas nunca fueron claras. Pero mientras las preguntas crecían, también crecía su influencia. Durante los años 80 y 90 comenzó a construir una red impresionante de contactos. Empresarios, académicos, políticos, celebridades, millonarios. Pero dentro de esa red existía una persona que iba a ser más importante que todas las demás. Una mujer que había crecido rodeada de poder, que sabía las reglas de la alta sociedad y que se convertiría en una de las figuras más controversiales de esta historia. Su nombre era Ghislaine Maxwell, y aunque en ese momento pocos lo sabían, ella iba a marcar un antes y un después en la vida de Jeffrey. Porque si antes hablábamos de que Jeffrey consiguió acercarse al poder, con ella definitivamente entró en él. Y créanme, aquí es donde la historia empieza a ponerse verdaderamente extraña. La historia de Ghislaine realmente no empieza con Jeffrey, empieza con su padre, Robert Maxwell, un magnate de medios de comunicación, un hombre que construyó un imperio editorial y llegó a ser considerado una figura poderosa en Europa. Durante esos años, la familia Maxwell creció rodeada de lujos, política y los círculos más altos de poder. Para Ghislaine eso era normal. Reuniones con empresarios influyentes, contactos políticos, acceso a eventos privados. Ella creció entendiendo algo que muy pocos comprenden. El poder no solo se tiene, también se mueve. Pero en 1991 todo cambió tras la muerte de su padre. Una muerte rodeada de misterio, tras caer de su yate al océano. Poco después salió a la luz un escándalo financiero enorme. Deudas, irregularidades, millones de dólares desaparecidos. El imperio Maxwell se derrumbó casi inmediatamente. Fue en ese momento cuando se mudó a Estados Unidos, a Nueva York, en los años 90. Y ahí fue cuando conoció a Jeffrey Epstein. No hay una versión única de cómo ocurrió. Pero lo importante no es el momento exacto, sino lo que pasó después. Juntos crearon una combinación que llamó la atención. Epstein era el financiero misterioso y Maxwell la figura social que lo conectaba con el mundo correcto. Con el tiempo empezaron a aparecer juntos donde la mayoría de personas jamás lograba entrar. Y poco a poco Epstein dejó de ser un desconocido y empezó a ser alguien. Pero había algo extraño. Nadie realmente sabía a qué se dedicaba. Algunos decían que era gestor financiero, otros que gestionaba fortunas privadas y otros preferían evitar la pregunta. Pero cuanto Epstein más subía, menos claro era el origen de todo. Hasta este punto la historia de Jeffrey Epstein parecía estar en una zona gris. Mucho dinero, mucho poder, muchos contactos. Pero eso cambiaría en 2005. Todo comienza con una denuncia. Una familia reporta un comportamiento sospechoso con una menor de edad. Y esta denuncia activa algo que llevaba años sin ocurrir, una investigación formal. La policía local empieza a mirar más de cerca a Epstein y durante la investigación aparecen testimonios de otras jóvenes. Relatos que hasta el momento eran fragmentados, sin embargo, ya no era una sola historia, eran varias, las cuales coincidían en nombres o lugares. Y a medida que la investigación avanza, esto deja de ser un simple reporte y empieza a involucrar a más autoridades. Porque Epstein no era una persona cualquiera, era una persona con recursos, con conexiones y con acceso a abogados capaces de intervenir en los niveles más altos del sistema legal. Y aquí es donde ocurre uno de los giros más extraños de la historia.
lugar de enfrentar un caso federal completo, Epstein toma otro camino. En 2008, Jeffrey llega a un Non-Prosecution Agreement, un acuerdo que en términos simples evita cargos federales más graves a cambio de declararse culpable de delitos menores. El resultado, una sentencia relativamente corta. Pero el punto polémico no fue la sentencia, fue lo que vino tras ella. Porque ese acuerdo también incluyó protecciones legales que afectaban a otras posibles investigaciones en relación a su entorno. Y eso generó una pregunta que todavía hoy se repite. ¿Cómo un caso con tantas denuncias terminó resolviéndose de esa manera? Desde afuera el caso parecía cerrado. Los documentos legales, Epstein ya había sido condenado, pero en realidad algo mucho más grave estaba ocurriendo. Porque lejos de desaparecer del todo, Epstein salió de prisión con la red de contactos prácticamente intacta y con una reputación que, aunque dañada, no destruida por completo. Eso nos llevaría a la siguiente etapa de esta historia. Una etapa en la que el caso parecía enterrado, pero en realidad estaba solo en pausa, porque años después nuevas investigaciones, nuevos testimonios y nuevas filtraciones volverían a traer su nombre al centro del mundo, y esta vez ya no habría forma de ignorarlo. Pero si quieres saber el desenlace de esta historia, cuéntame, porque este video ya está muy largo y espero verte en el próximo.